Se casó con un vagabundo para hacerle pasar un mal rato a su padre y vengarse de él por ser muy controlador. Lo que nunca pensó era que su decisión le iba a cambiar su vida para siempre. El sol se filtraba por las cortinas de seda cuando Gabriela abrió los ojos, su corazón latiendo con anticipación. Hoy era el día. A sus 22 años, estaba a punto de dar el paso que, según ella, la liberaría de las cadenas de su padre controlador. Miguel la esperaba en la pequeña capilla a las afueras de la ciudad. Su sonrisa arrogante y su traje de diseñador eran todo lo que Gabriela creía necesitar. Ignoraba las señales de advertencia, las miradas frías que él le lanzaba cuando creía que no lo observaba. Con manos temblorosas, Gabriela metió en su bolso el vestido de novia que había ocultado durante semanas. El roce de la tela contra sus dedos le provocó una extraña sensación de inquietud que decidió ignorar. En la cocina, escuchó a sus padres discutir en voz baja. Fragmentos de una conversación sobre el negocio y mantener las apariencias llegaron a sus oídos. Gabriela frunció el ceño, pero no le dio importancia. Lo único que ocupaba su mente era su fuga, su venganza silenciosa contra el control asfixiante de Gilberto. Mientras se deslizaba por el jardín trasero, Gabriela no podía imaginar cómo sus acciones desencadenarían una tormenta que arrasaría con todo lo que conocía. No sabía que, en unas horas, su vida daría un giro tan drástico que la dejaría irreconocible. El claxon de un coche sonó a lo lejos. Miguel la esperaba. Con un último vistazo a la mansión que había sido su jaula de oro, Gabriela se alejó, inconsciente de que estaba caminando directo hacia un abismo de consecuencias que cambiaría el curso de su vida para siempre. El grito de Gilberto resonó por toda la mansión cuando descubrió la nota de Gabriela. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron las palabras una y otra vez, negándose a creer lo que leía. Andrea, su esposa, observaba en silencio, su rostro una máscara de preocupación y resignación. «Esa niña ingrata», rugió Gilberto, arrugando el papel en su puño. «Después de todo lo que hemos hecho por ella», Andrea intentó calmarlo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Gilberto ya estaba al teléfono, ladrando órdenes a sus contactos para localizar a Gabriela y Miguel. En cuestión de minutos, la tranquila mañana se convirtió en un caos de llamadas frenéticas y amenazas veladas. Gilberto tiró de los hilos de su imperio, construido sobre secretos oscuros y tratos turbios en la industria maderera. «Si ese mocoso cree que puede llevarse a mi hija», murmuró Gilberto, sus ojos brillando con una mezcla de ira y miedo. Andrea lo miró, reconociendo esa expresión. Era la misma que había visto años atrás, cuando Gilberto había aplastado a sus competidores sin piedad. Mientras Gilberto se perdía en su rabia, Andrea notó un documento sobresaliendo de su maletín. Con cuidado, lo extrajo y lo leyó, su rostro palideciendo con cada línea. Era la prueba de los negocios ilícitos de Gilberto, la evidencia que podría destruirlos a todos. En ese momento, Andrea comprendió que la fuga de Gabriela era solo el comienzo. Una tormenta se avecinaba, una que amenazaba con exponer los secretos enterrados durante años y desmoronar el frágil castillo de naipes que llamaban hogar. El chirrido de los frenos rompió el silencio de la pequeña capilla. Gabriela, con el vestido de novia arrugado y lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas, salió tambaleándose del auto de Miguel. La boda que había planeado con tanto esmero se había desmoronado en cuestión de minutos. Gilberto había llegado justo cuando estaban a punto de decir sus votos, irrumpiendo con una furia que Gabriela nunca había visto antes. Las palabras de su padre resonaban aún en sus oídos. «Ese bastardo solo quiere tu dinero». Miguel, lejos de defenderla, había huido como un cobarde, dejándola sola para enfrentar la ira de Gilberto. Cegada por la humillación y el despecho, Gabriela vagó sin rumbo por las calles de la ciudad. Su mente era un torbellino de emociones, odio hacia su padre, desprecio por Miguel, y un deseo ardiente de venganza que consumía cada fibra de su ser. Fue entonces cuando lo vio, sentado en la acera, con una barba desaliñada y ropa andrajosa,
estaba Rodolfo. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una inteligencia que captó la atención de Gabriela. En ese momento, una idea descabellada comenzó a formarse en su mente. «Oye, tú», llamó Gabriela, acercándose al vagabundo. «¿Quieres ganar algo de dinero?». Rodolfo la miró con curiosidad, sin saber que estaba a punto de convertirse en una pieza clave en el juego de venganza de Gabriela. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro fortuito desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas de maneras inimaginables. El despacho de Gilberto estaba en penumbras cuando Rodolfo entró, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Sus ojos, ahora alertas y calculadores, recorrieron la habitación, deteniéndose en cada detalle que alguna vez le fue familiar. El olor a cuero y madera cara despertó recuerdos amargos de un pasado que creía enterrado. «Así que aceptaste el trato de mi hija». La voz de Gilberto rompió el silencio, cargada de desprecio y un toque de miedo que intentaba ocultar. Rodolfo se giró lentamente, enfrentando al hombre que una vez llamó amigo y socio. «La vida da muchas vueltas, ¿no crees, Gilberto?». El rostro de Gilberto se contorsionó en una mueca de furia contenida. «Si crees que puedes chantajearme...». «Oh, no», interrumpió Rodolfo, una sonrisa fría dibujándose en sus labios. «Esto va mucho más allá del chantaje. Tu hija me ofreció una oportunidad que no pude rechazar». Mientras hablaban, Gabriela escuchaba desde el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. No entendía la tensión palpable entre su padre y el hombre que había traído a casa para provocarlo. La historia que se desarrollaba frente a ella era mucho más compleja y oscura de lo que jamás había imaginado. Rodolfo dio un paso hacia Gilberto, su voz apenas un susurro. «Prepárate, viejo amigo. La venganza es un plato que se sirve frío, y he esperado años para este momento». Gilberto palideció, comprendiendo de repente el grave error que había cometido al subestimar a su hija y al hombre que ahora estaba en su casa. El juego que Gabriela había iniciado por capricho estaba a punto de revelar secretos enterrados y desatar consecuencias que ninguno de ellos podría controlar. El salón de la mansión de los Monteros se llenó de murmullos escandalizados y miradas de asombro cuando Gabriela entró del brazo de Rodolfo. La boda improvisada, organizada en un arrebato de rebeldía, se había convertido en un espectáculo grotesco que nadie podía dejar de mirar. Gilberto, con el rostro contorsionado en una máscara de furia y vergüenza, observaba impotente cómo su hija se casaba con un hombre que parecía sacado de las calles. Andrea, a su lado, mantenía una sonrisa forzada, sus ojos traicionando el terror que sentía ante las posibles repercusiones de este acto impulsivo. Mientras el juez oficiaba la ceremonia, Gabriela luchaba por contener las arcadas que le provocaba el olor de Rodolfo. Su plan de venganza parecía perfecto en su mente, pero la realidad de estar junto a este hombre la golpeaba con fuerza. Rodolfo, por su parte, interpretaba su papel a la perfección. Sus ojos, que alternaban entre una falsa adoración hacia Gabriela y una mirada de triunfo hacia Gilberto, ocultaban el cálculo frío de su verdadero plan. El momento de los votos llegó, y la voz de Gabriela tembló al pronunciar las palabras que la unirían a este extraño. Cuando Rodolfo habló, su voz rasposa envió escalofríos por la espalda de todos los presentes. Al finalizar la ceremonia, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió a felicitar a la pareja. El beso que selló la unión fue breve y carente de emoción, dejando a Gabriela con una sensación de vacío y arrepentimiento que intentó ignorar. Mientras los recién casados se alejaban por el pasillo, Gilberto se desplomó en su silla, consciente de que este era solo el comienzo de una pesadilla que él mismo había ayudado a crear. Los titulares de los periódicos gritaban el escándalo: «Heredera Montero se casa con vagabundo». Las redes sociales estallaron con teorías y chismes, mientras la alta sociedad hervía de indignación y morbosa curiosidad. La boda de Gabriela y Rodolfo se había convertido en el tema de conversación de toda la ciudad. En la mansión Montero, el ambiente era tenso
y sofocante. Gabriela, encerrada en su habitación, miraba su teléfono con una mezcla de horror y fascinación, leyendo los comentarios crueles sobre su impulsiva decisión. La realidad de lo que había hecho comenzaba a golpearla con fuerza. Mientras tanto, en el estudio, Gilberto recibía llamada tras llamada de socios comerciales preocupados y amigos que exigían explicaciones. Su imperio, construido sobre una reputación cuidadosamente cultivada, empezaba a tambalearse. «Tienes que hacer algo», gritó Andrea, su voz teñida de pánico. «Esto nos va a destruir a todos». Gilberto, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, miraba fijamente los documentos sobre su escritorio. Eran pruebas de sus negocios turbios, ahora peligrosamente cerca de salir a la luz. En el jardín, Rodolfo paseaba con aire satisfecho, saboreando cada momento de caos que había ayudado a crear. Su plan de venganza estaba en marcha, y cada titular, cada rumor, era un paso más hacia la destrucción de Gilberto. De repente, el timbre sonó. En la puerta, Miguel esperaba, su rostro una máscara de furia y determinación. «Vengo a ver a Gabriela», exigió. «Esto no puede quedar así». La tensión en la casa Montero alcanzó un punto de ebullición. Nadie sabía que esto era solo el principio de una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su paso. El desayuno en la mansión Montero se había convertido en una batalla silenciosa. Gabriela, con ojeras pronunciadas y el cabello despeinado, evitaba mirar a Rodolfo, quien masticaba ruidosamente su tostada, disfrutando cada momento de incomodidad que provocaba. «¿Dormiste bien, querida?», preguntó Rodolfo con falsa dulzura, sus ojos brillando con malicia. Gabriela sintió una oleada de náuseas. «Perfectamente», mintió, apretando los dientes. Andrea observaba la escena con horror mal disimulado, mientras Gilberto escondía su rostro detrás del periódico, incapaz de enfrentar la realidad que él mismo había ayudado a crear. El tintineo de la cubertería era el único sonido que rompía el tenso silencio, hasta que Rodolfo dejó caer, accidentalmente, su taza, manchando el mantel de diseño. «Ups», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que aún no me acostumbro a tanta elegancia». Gabriela cerró los ojos, respirando profundamente para controlar su ira. Su plan de venganza se estaba volviendo contra ella de formas que no había anticipado. En ese momento, el mayordomo entró con un sobre. «Señor, ha llegado esto para usted». Gilberto abrió el sobre con manos temblorosas, su rostro palideciendo al leer el contenido. Era una citación judicial relacionada con sus negocios en la industria maderera. Rodolfo observó la escena con satisfacción apenas contenida. Su plan estaba dando frutos más rápido de lo que esperaba. Gabriela, notando la angustia en el rostro de su padre, sintió una punzada de culpabilidad. Por primera vez, se preguntó si su impulsividad había desatado fuerzas que no podría controlar. El desayuno terminó abruptamente, cada miembro de la familia retirándose a lidiar con sus propios demonios, ignorantes de que lo peor estaba aún por venir. La tarde caía sobre la mansión Montero, cuando Gilberto entró sigilosamente en la habitación de Rodolfo. Sus ojos, inyectados en sangre por noches de insomnio, recorrieron la estancia hasta posarse en el hombre que dormía profundamente en la cama. Con manos temblorosas, Gilberto sacó un sobre grueso de su chaqueta. «Toma el dinero y vete», susurró, dejando caer el sobre en la mesita de noche. «Desaparece y nunca vuelvas». Justo cuando se disponía a salir, la voz ronca de Rodolfo lo detuvo en seco. «¿Realmente crees que puedes comprarme, Gilberto?», dijo, incorporándose lentamente. «Después de todo lo que me hiciste, ¿piensas que un puñado de billetes es suficiente?». Gilberto se giró, enfrentando la mirada fría de su antiguo socio. «¿Qué quieres entonces?», preguntó, su voz apenas un susurro. Rodolfo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero verte sufrir, viejo amigo. Quiero que sientas lo que es perderlo todo, como me lo hiciste sentir a mí». En ese momento, un ruido en el pasillo los alertó. Gabriela, que había estado escuchando a escondidas, tropezó, revelando su presencia. «Papá», llamó, entrando en la habitación.
Sus ojos se movieron del rostro pálido de su padre al semblante calculador de Rodolfo. ¿Qué está pasando aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor. Gilberto, atrapado entre su pasado y su presente, sintió cómo el control se le escapaba de las manos. Rodolfo, por su parte, vio una oportunidad para acelerar su venganza. Tu padre y yo tenemos una larga historia, querida, comenzó Rodolfo, saboreando cada palabra. Una historia que estoy seguro te encantará escuchar. Gabriela, confundida y asustada, miró a su padre en busca de respuestas, pero Gilberto solo pudo bajar la cabeza, consciente de que los secretos que había guardado durante tanto tiempo estaban a punto de salir a la luz, amenazando con destruir todo lo que había construido. El estudio de Gilberto se había convertido en un campo de batalla silencioso. Gabriela, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, escuchaba atónita, mientras Rodolfo desentrañaba una historia de traición y codicia que se remontaba a décadas atrás. Tu padre no construyó este imperio con trabajo duro, querida, siseó Rodolfo, sus ojos brillando con un odio largamente contenido. Lo hizo sobre las ruinas de las vidas que destruyó, incluyendo la mía. Gilberto, hundido en su sillón de cuero, no podía levantar la mirada. Cada palabra de Rodolfo era un puñal que se clavaba en el frágil velo de mentiras que había tejido durante años. Éramos socios, continuó Rodolfo, su voz temblando de emoción. Teníamos un pequeño negocio de madera, pero tu padre quería más, siempre más. Gabriela miraba a su padre, buscando desesperadamente una señal de negación, algo que desmintiera las acusaciones de Rodolfo. Pero Gilberto permanecía en silencio, derrotado. Me tendió una trampa, escupió Rodolfo. Me acusó de malversación de fondos, me lo quitó todo. Terminé en la calle mientras él construía este castillo de naipes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su padre, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Es verdad?», susurró finalmente, su voz apenas audible. «Papá, dime que no es verdad». Gilberto levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y súplica. «Gabriela, yo...». Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del estudio se abrió de golpe. Andrea entró, su rostro pálido y desencajado. «La policía está aquí», anunció, su voz temblando. «Vienen por ti, Gilberto». El mundo de los Montero, ya tambaleante, finalmente se desplomó sobre ellos. El jardín de la mansión Montero, antes un oasis de tranquilidad, ahora bullía de actividad. Policías iban y venían, llevando cajas llenas de documentos. Los vecinos se asomaban por encima de las vallas, hambrientos de chismes. Gabriela observaba la escena desde la ventana de su habitación, su mente un torbellino de emociones. La imagen de su padre esposado, siendo escoltado hacia un coche patrulla, se repetía una y otra vez en su cabeza. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Rodolfo, su rostro una máscara de falsa preocupación. «¿Estás bien, querida?», preguntó, su voz goteando veneno disfrazado de miel. Gabriela retrocedió, asqueada. «Aléjate de mí», siseó. Tú planeaste todo esto». Rodolfo sonrió, dejando caer la fachada. «Oh, no. Yo solo aproveché la oportunidad que tú me diste. Tu pequeño acto de rebeldía fue el catalizador perfecto». En ese momento, un grito desgarrador resonó por toda la casa. Era Andrea, que acababa de descubrir que las cuentas bancarias habían sido congeladas. Rodolfo se acercó a Gabriela, su aliento cálido en su oído. «Bienvenida a la pobreza, princesa. Espero que estés lista para ver cómo se derrumba tu mundo». Gabriela sintió que le faltaba el aire. Su plan de venganza contra su padre se había convertido en una pesadilla que amenazaba con destruirlos a todos. Abajo, el timbre sonó. Miguel había llegado, exigiendo ver a Gabriela. «Sé que estás ahí», gritaba. «Tienes que explicarme qué demonios está pasando». Atrapada entre el hombre que había traído a su vida por despecho y el que la había abandonado en el altar, Gabriela se dio cuenta de que estaba completamente sola. Las consecuencias de sus actos impulsivos
se cernían sobre ella como una tormenta imparable. La mansión Montero, antes un símbolo de opulencia, ahora se alzaba sombría y silenciosa. Gabriela deambulaba por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en el mármol frío. Los sirvientes se habían ido, las cuentas congeladas, y la realidad de su nueva situación pesaba sobre ella como una losa. En la cocina encontró a su madre, Andrea, intentando preparar un café con manos temblorosas. Nunca había hecho esto antes, murmuró Andrea, lágrimas rodando por sus mejillas maquilladas. Gabriela sintió una punzada de culpa. Su acto de rebeldía había desencadenado esto. «Mamá, yo...» «No», la interrumpió Andrea, su voz repentinamente dura. «No digas nada. Tú y tu padre son iguales, impulsivos, egoístas». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cristales rompiéndose. Rodolfo entró tambaleándose, una botella de whisky carísimo en la mano. «¡Qué conmovedor!», se burló, su aliento apestando a alcohol. La princesa y la reina, aprendiendo a vivir como plebeyos. Gabriela retrocedió, el asco y el miedo luchando en su interior. Este hombre, al que había traído a su vida por venganza, ahora controlaba su destino. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó, tratando de mantener la calma. Rodolfo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero que sufran como yo sufrí. Quiero que sientan lo que es perderlo todo». En ese momento, el teléfono de Gabriela vibró. Era un mensaje de Miguel. «Necesitamos hablar. Tengo información sobre Rodolfo». Gabriela miró a Rodolfo, luego a su madre. La situación era insostenible, pero ¿podía confiar en Miguel después de cómo la había abandonado? Las consecuencias de sus decisiones seguían multiplicándose, y ahora se enfrentaba a otra elección que podría cambiarlo todo. El café de la esquina bullía de actividad cuando Gabriela entró, su rostro oculto bajo grandes gafas de sol. Localizó a Miguel en una mesa apartada, su expresión una mezcla de preocupación y reproche. «Pensé que no vendrías», dijo él, mientras Gabriela se sentaba frente a él. «Habla», respondió ella secamente, ignorando el comentario. Miguel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «He estado investigando a tu marido», escupió la última palabra con desprecio. «No es solo un ex socio de tu padre, es mucho peor». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?» «Rodolfo tiene conexiones con el crimen organizado», susurró Miguel, deslizando un sobre hacia ella. «Usó a tu padre como fachada para lavar dinero durante años. Cuando Gilberto intentó cortarlo, Rodolfo lo amenazó. Tu boda fue la oportunidad perfecta para su venganza». Las manos de Gabriela temblaban mientras abría el sobre, revelando fotos y documentos que confirmaban las palabras de Miguel. Su mundo, ya tambaleante, se desmoronó un poco más. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó, la voz quebrada. «Me abandonaste en el altar». Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Cometí un error. Tenía miedo de las amenazas de tu padre, pero no puedo dejarte en esta situación». Antes de que Gabriela pudiera responder, notó a un hombre en la barra mirándolos fijamente. Con horror, reconoció a uno de los nuevos amigos de Rodolfo. «Tenemos que irnos», susurró urgentemente. «Ahora». Mientras se apresuraban hacia la salida, Gabriela se dio cuenta de que estaba atrapada en una telaraña mucho más grande y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Su impulsividad había puesto en riesgo no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. La lluvia caía implacable sobre la ciudad cuando Gabriela y Miguel irrumpieron en el despacho de Andrea. El rostro de su madre, otrora impecable, mostraba signos de agotamiento y desesperación. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Andrea, su voz temblorosa. «¿Y tú?», señaló a Miguel. «¿Cómo te atreves a volver después de lo que hiciste?». Gabriela intervino, su voz urgente. «Mamá, escúchanos. Estamos en peligro, todos lo estamos». Con manos temblorosas, extendió los documentos que Miguel había recopilado. Andrea los revisó, su rostro palideciendo con cada página. «No puede ser», murmuró. «Gilberto nunca...»
Papá estaba siendo chantajeado, explicó Gabriela. Rodolfo no es quien dice ser. Tiene conexiones con el crimen organizado. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. De repente, un estruendo resonó en la planta baja. Voces ásperas y pasos pesados se acercaban. «Rápido», susurró Miguel, guiándolas hacia una puerta oculta detrás de un cuadro. «Conozco un lugar seguro». Mientras se deslizaban por el pasadizo secreto, Gabriela no pudo evitar pensar en cómo su vida se había convertido en una pesadilla. Su acto de rebeldía había desatado fuerzas que ahora amenazaban con destruirlo todo. Andrea, aferrándose a su hija, sollozaba en silencio. «¿Qué hemos hecho?», repetía una y otra vez. Gabriela, sintiendo el peso de la culpa y el miedo, se dio cuenta de que ya no era una niña mimada jugando a la venganza. Ahora era una mujer atrapada en un juego mortal, donde cada decisión podría costar vidas. Mientras se alejaban de la mansión que una vez llamaron hogar, Gabriela juró que encontraría una manera de arreglar las cosas, sin saber que lo peor aún estaba por venir. El apartamento de Miguel era pequeño y austero, un marcado contraste con la opulencia a la que Gabriela y Andrea estaban acostumbradas. La tensión en el aire era palpable mientras los tres se miraban en silencio, el peso de la situación cayendo sobre ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó Andrea, su voz apenas un susurro. Gabriela, sentada en el borde de un sofá desgastado, enterró el rostro entre sus manos. «Todo esto es mi culpa», murmuró. «Si no hubiera sido tan estúpida, tan impulsiva». Miguel se acercó, dudando un momento antes de poner una mano sobre su hombro. «No es momento de lamentarse. Tenemos que actuar». De repente, el teléfono de Gabriela vibró. Era un mensaje de Rodolfo. «Sé dónde están. Vuelvan ahora o su querido Gilberto pagará las consecuencias». El color abandonó el rostro de Gabriela. «Tiene a papá», susurró, mostrándoles el mensaje. Andrea ahogó un grito. «No podemos abandonarlo». Miguel, sin embargo, mantuvo la calma. «Esto es exactamente lo que quiere, atraernos de vuelta». Mientras discutían sus opciones, un golpe en la puerta los sobresaltó. Miguel se acercó cautelosamente, mirando por la mirilla. Su rostro se tornó pálido. «Es la policía», susurró. Gabriela sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Amigos o enemigos? ¿Salvación o perdición? Cada decisión parecía llevarlos más profundo en el abismo. «Ábreles», dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. «Es hora de enfrentar las consecuencias de nuestros actos». Mientras Miguel giraba el pomo de la puerta, Gabriela se dio cuenta de que este podría ser el final de todo lo que conocía, o quizás el inicio de su redención. El miedo y la determinación se mezclaban en su interior, preparándose para lo que fuera que el destino les tuviera reservado. El detective Ramírez entró en el apartamento, su mirada escrutadora, recorriendo la habitación. Detrás de él, dos oficiales uniformados permanecían en alerta. «Señorita Montero», dijo Ramírez, su voz grave y cansada. «Ha sido difícil dar con usted». Gabriela se enderezó, intentando mantener la compostura. «Detective, necesitamos su ayuda. Mi padre...» «Su padre está bajo custodia policial», interrumpió Ramírez, «por su propia seguridad». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación, pero la expresión de Ramírez no se suavizó. «Sin embargo, tenemos un problema mayor. Su marido», dijo, escupiendo la palabra, «Rodolfo Quintana, es más peligroso de lo que imaginábamos». Miguel dio un paso adelante. «Tenemos pruebas de sus conexiones con el crimen organizado». Ramírez asintió. «Lo sabemos. Hemos estado tras él durante años». Su boda impulsiva. Miró a Gabriela. Aceleró una operación que llevábamos planeando durante mucho tiempo. Gabriela sintió que le faltaba el aire. Su pequeño acto de rebeldía había tenido consecuencias más allá de lo imaginable. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Andrea, su voz temblorosa. «Necesitamos su cooperación», respondió Ramírez. «Todos ustedes están en peligro, pero también son clave para desmantelar esta organización». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Gabriela miró a su madre, luego a Miguel. Las decisiones que tomaran ahora no solo afectarían sus vidas, sino las de muchos otros. Lo haremos, dijo finalmente Gabriela, su voz más firme de lo que se sentía. Pero con una condición: quiero ver a mi padre. Ramírez la miró largamente antes de asentir. Será peligroso, advirtió. Ya estamos en peligro, respondió Gabriela. Es hora de enfrentarlo. Mientras salían del apartamento, escoltados por la policía, Gabriela se dio cuenta de que este era el verdadero punto de no retorno. El camino hacia la redención sería difícil y peligroso, pero era el único camino que les quedaba. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrado y agradecido de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte, me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Ahora, continuamos con la mejor parte de esta historia. El centro de detención se alzaba sombrío bajo el cielo gris. Gabriela, escoltada por el detective Ramírez, avanzaba por los fríos pasillos, su corazón latiendo con fuerza. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de concreto, amplificando la tensión del momento. Finalmente, llegaron a una pequeña sala de visitas. Allí, sentado y esposado a la mesa, estaba Gilberto Montero. Su rostro, otrora orgulloso y arrogante, ahora mostraba las marcas del cansancio y la derrota. «Papá», susurró Gabriela, su voz quebrándose. Gilberto levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de vergüenza y alivio. «Gabriela, yo...» «No», interrumpió ella, sentándose frente a él. «Primero escúchame, estamos en grave peligro. Rodolfo, él no es quien creíamos». Mientras Gabriela relataba todo lo que habían descubierto, el rostro de Gilberto pasó de la sorpresa al horror, y finalmente a una determinación que Gabriela nunca había visto en él. «Todo esto es mi culpa», dijo Gilberto, su voz ronca. «Hice tratos con gente que no debía, pensando que podría controlarlo todo, y ahora mi familia está pagando el precio». «Podemos arreglarlo», insistió Gabriela, «pero necesitamos tu ayuda, toda la información que puedas darnos sobre Rodolfo y sus conexiones». Gilberto asintió lentamente. «Lo haré. Les diré todo. Pero Gabriela, prométeme algo». «¿Qué?» «Prométeme que te mantendrás a salvo, que no harás nada imprudente». Gabriela sintió un nudo en la garganta. La ironía de la situación no se le escapaba. Su imprudencia los había llevado a esto, y ahora su padre le pedía que fuera cauta. «Lo prometo», dijo finalmente. Mientras Gilberto comenzaba a revelar años de secretos y tratos oscuros, Gabriela se dio cuenta de que estaban entrando en un terreno aún más peligroso. La verdad, tan ansiada, podría ser su salvación o su perdición. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, presagiando los turbulentos días que estaban por venir. La sala de operaciones de la policía bullía de actividad. Mapas, fotos y diagramas cubrían las paredes, todos conectados por hilos rojos que convergían en una foto central. Rodolfo Quintana. Gabriela, sentada en un rincón, observaba con una mezcla de fascinación y horror cómo su impulsiva decisión había desentrañado una red criminal de proporciones inimaginables. El detective Ramírez se acercó, su rostro sombrío. «Tu padre nos ha dado información valiosa, pero Rodolfo sospecha. Ha empezado a mover sus activos. Necesitamos actuar rápido». Gabriela asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Qué necesitan que haga?» «Algo peligroso», respondió Ramírez, su voz grave. «Necesitamos que vuelvas a la mansión, que hagas creer a Rodolfo que estás de su lado». El miedo se apoderó de Gabriela. «Pero él es peligroso. ¿Y si descubre la verdad?» «Estaremos vigilando, pero entenderé si no quieres hacerlo». Gabriela cerró los ojos, recordando la promesa que le había hecho a su padre. Pero también recordó el daño que su impulsividad había causado. Quizás esta era su oportunidad de redimirse. «Lo haré», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Mientras se preparaba para volver a la boca del lobo, Gabriela no podía evitar pensar en cómo su vida había cambiado. De niña mimada a pieza clave en una operación policial,
El miedo y la determinación se mezclaban en su interior. «Ten cuidado», dijo Miguel, apretando su mano antes de que se fuera. «No cometas ninguna locura». Gabriela asintió, consciente de que cada paso que diera a partir de ahora podría ser el último. La mansión Montero, una vez su hogar, ahora se alzaba ante ella como una fortaleza enemiga. Con el corazón latiendo fuertemente, se preparó para el papel más importante de su vida. La puerta de la mansión Montero se abrió con un chirrido ominoso. Gabriela entró, su cuerpo tenso, cada sentido en alerta máxima. El silencio que la recibió era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj del vestíbulo. «Rodolfo», llamó, su voz temblando ligeramente. De repente, una risa grave resonó desde el estudio. Rodolfo apareció en el umbral, su figura imponente proyectando una sombra amenazadora. «Vaya, vaya, la princesa ha vuelto a su castillo», dijo, su voz destilando sarcasmo. «Te cansaste de jugar a la fugitiva». Gabriela tragó saliva, recordando su papel. «Yo cometí un error. No debí irme así». Rodolfo se acercó, sus ojos escrutando cada detalle de su rostro. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba, temiendo que pudiera leer la verdad en sus ojos. «¿Un error?», repitió él, su voz peligrosamente suave. «¿Sabes lo que les pasa a quienes cometen errores en mi mundo, querida?». En ese momento, el teléfono de Rodolfo sonó. Mientras él atendía, Gabriela notó un portafolio en el escritorio. Con cautela se acercó, logrando ver documentos que parecían cruciales para la investigación. Rodolfo terminó la llamada, su rostro una máscara de furia contenida. «Parece que tenemos un problema, cariño. Alguien ha estado hablando con la policía». El corazón de Gabriela se detuvo por un instante. ¿La habían descubierto? ¿Era este el fin de su arriesgada misión? «No sé de qué hablas», logró decir, luchando por mantener la compostura. Rodolfo la miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. «Por tu bien, espero que sea cierto, porque si descubro que me has traicionado». La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y real. Gabriela se dio cuenta de que estaba caminando sobre una cuerda floja, y un solo paso en falso podría costarle todo. La tensión en la mansión Montero era palpable. Gabriela se movía como una sombra, cada paso calculado, cada palabra medida. Rodolfo la vigilaba constantemente, sus ojos fríos siguiendo cada uno de sus movimientos. Una noche, durante una cena silenciosa, el timbre resonó por toda la casa. Rodolfo se levantó, su mano rozando peligrosamente el arma que llevaba oculta. «No te muevas», ordenó a Gabriela, dirigiéndose a la puerta. El corazón de Gabriela latía desbocado. Sería la policía. Habrían decidido actuar sin avisarle. Pero la voz que escuchó la dejó helada. Era Miguel. «Gabriela», gritaba desde fuera. «Sé que estás ahí, tenemos que hablar». Rodolfo volvió al comedor, su rostro contorsionado por la ira. «¿Qué hace él aquí?», gruñó. Gabriela, pensando rápido, respondió. «No lo sé, no he hablado con él desde la boda fallida». «Mentirosa», siseó Rodolfo, acercándose peligrosamente. «Los vi juntos. ¿Crees que soy estúpido?». El miedo se apoderó de Gabriela. Todo su plan, todo el riesgo que había corrido, estaba a punto de desmoronarse. Rodolfo oyó, pero antes de que pudiera continuar, la puerta principal se abrió de golpe. Miguel entró, seguido por el detective Ramírez y un equipo de policías. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritó Ramírez. El caos se desató. Rodolfo, en un movimiento desesperado, agarró a Gabriela, usándola como escudo humano. «Un paso más y ella muere», amenazó, presionando el cañón de su arma contra la sien de Gabriela. El tiempo pareció detenerse. Gabriela, atrapada en los brazos del hombre que había traído a su vida por venganza, se dio cuenta de cuán lejos habían llegado las consecuencias de su impulsividad. Ahora, su vida pendía de un hilo, y el destino de todos dependía de lo que sucediera en los próximos segundos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela podía sentir el frío metal del arma contra su sien, el aliento agitado de Rodolfo en su nuca. Frente a ella,
Miguel y el detective Ramírez permanecían inmóviles, sus rostros tensos por la preocupación y la concentración. «Baja el arma, Quintana», ordenó Ramírez, su voz firme pero cautelosa. «No empeores tu situación». Rodolfo soltó una risa amarga. «¿Empeorar? Mi situación no puede empeorar más, detective. Todo por culpa de esta pequeña traidora», gruñó, apretando más su agarre sobre Gabriela. El miedo paralizaba a Gabriela, pero en medio del terror, una chispa de determinación se encendió en su interior. Esta situación era el resultado directo de sus acciones impulsivas, y ahora le tocaba a ella resolverla. «Rodolfo», susurró, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra. «Esto se acabó. Míralos, no hay salida». «Cállate», gritó él, pero Gabriela notó un leve temblor en su mano. Aprovechando ese momento de duda, Gabriela continuó. «Piensa en tu vida antes de todo esto, antes de que mi padre te traicionara. Tú no eras así». Por un instante, Gabriela sintió que el agarre de Rodolfo se aflojaba. Era su oportunidad. Con un movimiento rápido, Gabriela se agachó y se liberó del abrazo de Rodolfo. El disparo resonó en la habitación, pero la bala se perdió en el techo. En cuestión de segundos, los policías sometieron a Rodolfo. Mientras lo esposaban, Gabriela se desplomó en el suelo, las lágrimas finalmente corriendo libres por sus mejillas. Miguel corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo protector. «Se acabó», murmuró, «se acabó». Pero Gabriela sabía que no era así. Mientras observaba cómo se llevaban a Rodolfo, comprendió que esto era solo el comienzo. El camino hacia la redención y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. El sol se colaba tímidamente a través de las persianas de la pequeña sala de interrogatorios. Gabriela, sentada frente a una mesa de metal, jugueteaba nerviosamente con un vaso de agua. El detective Ramírez entró, su rostro mostrando el cansancio de días de investigación intensiva. «Señorita Montero», comenzó sentándose frente a ella. «Su testimonio será crucial para cerrar este caso». Gabriela asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Cómo está mi padre?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ramírez suspiró. «Cooperando. Su información ha sido invaluable, pero enfrentará cargos». La realidad golpeó a Gabriela con fuerza. Su impulsividad había desencadenado una serie de eventos que ahora amenazaban con destruir a su familia. «Quiero verlo», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Pronto», prometió Ramírez. «Pero primero necesitamos su declaración completa». Durante las siguientes horas, Gabriela relató cada detalle, desde su fallida boda con Miguel hasta el aterrador enfrentamiento con Rodolfo. Con cada palabra, sentía como si estuviera desenterrando una parte de sí misma que había intentado enterrar. «Fui tan estúpida», murmuró, las lágrimas amenazando con caer. «Todo esto es mi culpa». Ramírez la miró con una mezcla de compasión y seriedad. «Sus acciones tuvieron consecuencias, sí, pero también nos ayudaron a desmantelar una red criminal que llevábamos años persiguiendo». Cuando finalmente salió de la sala, Gabriela se sentía agotada, pero, por primera vez en semanas, con un atisbo de esperanza. Miguel la esperaba afuera, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. «¿Estás bien?», preguntó, tomando su mano. Gabriela negó con la cabeza. «No», respondió honestamente. «Pero creo que algún día lo estaré». Mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto, Gabriela comprendió que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, un paso a la vez. La sala del juzgado estaba en silencio cuando Gilberto Montero se puso de pie para escuchar su sentencia. Gabriela, sentada en la primera fila, contenía la respiración. Su padre, otrora imponente y orgulloso, ahora parecía un hombre derrotado, envejecido por el peso de sus acciones. «Gilberto Montero», comenzó el juez, su voz resonando en la sala, «se le ha encontrado culpable de fraude fiscal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia». Gabriela cerró los ojos, las palabras golpeándola como puñales. Cada cargo era un recordatorio de los errores de su padre, errores que habían llevado a su familia al borde del abismo. Sin embargo,
continuó el juez, dada su cooperación sustancial en el desmantelamiento de una red criminal de gran envergadura, este tribunal ha decidido ser indulgente. Un murmullo recorrió la sala. Gabriela abrió los ojos, un rayo de esperanza atravesando la oscuridad. Se le condena a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años, y una multa sustancial que será determinada por este tribunal. Gilberto asintió, aceptando su destino con una dignidad que Gabriela nunca había visto en él. Cuando los guardias se lo llevaban, sus miradas se cruzaron. En los ojos de su padre, Gabriela vio arrepentimiento, vergüenza, pero también un destello de algo más: orgullo. Fuera del juzgado, los reporteros se abalanzaron sobre Gabriela, bombardeándola con preguntas. Miguel, a su lado, intentaba protegerla del aluvión mediático. Gabriela, llamó una voz familiar. Era Andrea, su madre, que se abría paso entre la multitud. Madre e hija se fundieron en un abrazo, las lágrimas fluyendo libremente. «Lo siento», susurró Gabriela. «Todo esto...» «Shh», la interrumpió Andrea. «Hemos cometido errores, todos nosotros, pero ahora tenemos la oportunidad de reconstruir, de ser mejores». Mientras se alejaban del juzgado, Gabriela sintió un peso levantarse de sus hombros. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la fuerza para recorrerlo. Los meses pasaron y la vida de Gabriela dio un giro radical. La mansión Montero, símbolo de su antigua vida de lujos, había sido vendida para pagar las deudas y multas. Ahora, Gabriela compartía un modesto apartamento con su madre, Andrea. Una mañana de domingo, Gabriela se encontraba frente al espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El maquillaje caro y las joyas ostentosas habían dado paso a una apariencia más sencilla, pero sus ojos reflejaban una madurez que antes no tenía. «¿Estás lista?», preguntó Andrea desde la puerta. Gabriela asintió, tomando una respiración profunda. Hoy visitarían a Gilberto en prisión por primera vez desde el juicio. El viaje en autobús hasta la penitenciaría fue silencioso, cada una perdida en sus pensamientos. Al llegar, el frío ambiente del lugar les recordó cuánto habían cambiado sus vidas. Cuando Gilberto apareció en la sala de visitas, Gabriela sintió un nudo en la garganta. Su padre parecía más delgado, con canas salpicando su cabello oscuro, pero había una serenidad en su mirada que nunca antes había visto. «Papá», susurró Gabriela, abrazándolo con fuerza. «Mi niña», respondió él, su voz quebrándose ligeramente. «Lo siento tanto». Durante la siguiente hora, hablaron como nunca antes lo habían hecho, de arrepentimientos, de perdón, de segundas oportunidades. Gabriela le contó sobre su nuevo trabajo en una ONG que ayudaba a jóvenes en riesgo, sintiendo una inesperada sensación de orgullo al ver la aprobación en los ojos de su padre. Al despedirse, Gilberto tomó las manos de Gabriela. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «Has crecido más de lo que imaginé». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, se quedaron con Gabriela mientras salían de la prisión. Bajo el sol de la tarde, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. La redención, comprendió, no era un destino, sino un viaje continuo. El pequeño café bullía de actividad cuando Gabriela entró, buscando con la mirada a Miguel. Lo encontró en una mesa del fondo, su rostro serio, contrastando con el ambiente alegre del lugar. «Hola», saludó ella, sentándose frente a él. «Gracias por venir». Miguel asintió, sus ojos estudiándola con intensidad. «Te ves diferente», comentó. Gabriela sonrió levemente. «Me siento diferente». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y sentimientos complejos. «Escucha, Miguel», comenzó Gabriela, su voz firme pero suave. «He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que pasó». Miguel se tensó visiblemente. «Gaby, yo...» «Déjame terminar, por favor», interrumpió ella gentilmente. «Cometí errores, muchos errores. Fui impulsiva, egoísta y lastimé a mucha gente en el camino.
incluyéndote a ti. Miguel la miró, sorprendido por su franqueza. Pero tú también cometiste errores, continuó Gabriela. Me abandonaste cuando más te necesitaba, y eso me dolió profundamente. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas pero necesarias. Lo sé, admitió Miguel, bajando la mirada. Y lo siento. Gabriela tomó una respiración profunda. Creo que ambos necesitamos tiempo para sanar, para crecer, para ser mejores versiones de nosotros mismos. ¿Estás terminando conmigo?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Estoy sugiriendo que nos demos espacio, respondió Gabriela. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que ahora mismo necesito enfocarme en mí misma, en mi familia. Mientras se despedían, Gabriela sintió una mezcla de tristeza y liberación. Era otro capítulo que se cerraba, otro paso en su camino hacia la redención y el autodescubrimiento. Al salir del café, el sol de la tarde bañaba las calles. Gabriela caminó con paso firme, consciente de que cada decisión, cada conversación difícil, la acercaba más a la persona que quería ser. El auditorio de la universidad estaba lleno a rebosar. Gabriela, de pie en el podio, respiró hondo, mirando al mar de rostros expectantes frente a ella. Habían pasado 2 años desde aquel fatídico día en que su impulsividad había desencadenado una serie de eventos que cambiaron su vida para siempre. «Buenos días», comenzó, su voz firme pero cálida. «Mi nombre es Gabriela Montero, y estoy aquí para hablarles sobre las consecuencias de nuestras acciones y el largo camino hacia la redención». Un silencio respetuoso cayó sobre la audiencia mientras Gabriela comenzaba a relatar su historia. Habló de su vida privilegiada, de su rebeldía, de la boda impulsiva que lo cambió todo. No escatimó detalles sobre los errores cometidos, la caída de su familia y el doloroso proceso de reconstrucción. Cada decisión que tomamos, continuó, por más pequeña que parezca, tiene el potencial de cambiar no solo nuestras vidas, sino las de quienes nos rodean. En la primera fila, Andrea sonreía con orgullo, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Junto a ella, Miguel escuchaba atentamente, su rostro una mezcla de emociones complejas. El camino hacia la redención no es fácil, admitió Gabriela. Es un viaje constante de autorreflexión, de enfrentar nuestros errores y trabajar cada día para ser mejores. Mientras concluía su charla, Gabriela sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era la niña mimada que había sido, ni la joven aterrorizada atrapada en una red de mentiras y crimen. Era una mujer que había enfrentado las consecuencias de sus actos y había emergido más fuerte, más sabia. No podemos cambiar el pasado, dijo finalmente, pero podemos aprender de él y usar esas lecciones para construir un futuro mejor, para nosotros mismos y para los demás. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Gabriela, abrumada por la emoción, comprendió que su historia, con todos sus altibajos, podía ser una luz para otros, y en ese momento supo que había encontrado su verdadero propósito. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos cálidos, cuando Gabriela se detuvo frente a la antigua mansión Montero. El edificio, ahora convertido en un centro comunitario, era un testimonio silencioso de cuánto había cambiado todo. Con pasos decididos, entró en el jardín, donde un grupo de jóvenes trabajaba en un huerto urbano. Algunos la saludaron con sonrisas, reconociéndola como la mujer que venía regularmente a dar charlas y talleres. «Señorita Gabriela», llamó una voz. Era Carlos, un adolescente que había estado en problemas con la ley antes de encontrar su camino en el programa. «Hola, Carlos», respondió ella con una sonrisa cálida. «¿Cómo va todo?» «Mejor, mucho mejor», dijo él, sus ojos brillando con una nueva confianza. «Gracias por creer en mí». Esas palabras tocaron profundamente a Gabriela. Recordó cuánto había cambiado su propia vida, cómo había pasado de ser una joven egoísta y rebelde a alguien que ahora se dedicaba a ayudar a otros. Mientras caminaba por los pasillos de la que una vez fue su casa, los recuerdos fluían. Cada habitación contaba una historia diferente ahora. La antigua sala de fiestas era un aula de estudios.
El despacho de su padre se había convertido en una biblioteca comunitaria. Al llegar a su antiguo dormitorio, ahora una sala de consejería, Gabriela se detuvo. En el escritorio había una foto enmarcada. Ella, junto a su padre y madre, tomada en la última visita a la prisión. Gilberto, a punto de ser liberado por buena conducta, sonreía con una serenidad que nunca antes había poseído. Gabriela tomó la foto, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Su familia, aunque golpeada y transformada, había sobrevivido. Habían aprendido, crecido y, lo más importante, se habían redimido. Mientras el último rayo de sol se colaba por la ventana, Gabriela reflexionó sobre el largo y difícil camino que había recorrido. Los errores del pasado, las duras lecciones, las segundas oportunidades, todo había contribuido a forjar la persona que era hoy. Con una última mirada a la foto, Gabriela sonrió. El futuro, aunque incierto, ya no la asustaba. Había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos y en la voluntad de cambiar para mejor. Salió de la habitación, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para ayudar a otros y para seguir creciendo. La redención, comprendió, no era un destino final, sino un camino continuo. Y ella estaba decidida a seguir caminándolo, un paso a la vez. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia que es impresionante. Bendiciones.